Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me ha tocado entregar el mensaje de hoy. Estoy siguiendo la línea de San Marcos capítulo 2. Ya hemos venido hablando hace una semana acerca del Evangelio de Marcos y hoy día quiero hablarle algo específico en el capítulo 2 del libro de San Marcos, que creo que viene muy tomado de la mano con la contingencia que estamos viviendo. En el versículo 13, Jesús hace un llamamiento especial a un hombre especial, a uno de sus discípulos. Y no era cualquier discípulo, este era un hombre que tenía un trabajo en el gobierno. Era un operador político. Imagínense ustedes, Jesús llamando en este tiempo a los políticos. Los políticos no tienen ningún respeto de nuestra sociedad porque se ha demostrado que prometen mucho y que hacen muy poco. Y algunos de ellos, por no decir la mayoría, porque debe haber uno de entre ellos que haga la diferencia, nos han mentido, nos han vendido, nos han utilizado, se han enriquecido a costa nuestra y lo más terrible es que han vendido los derechos de la humanidad a las grandes compañías mundiales, a los bancos internacionales, a las grandes procesadoras de alimentos. Por ejemplo, en Chile el agua ha sido vendida a las empresas extranjeras y a los privados. ¿Qué quiere decir? Que los más pobres de los más pobres hoy en día están pagando las consecuencias de los malos manejos de nuestros operadores políticos. Entonces aquí en San Marcos, en el Evangelio, quiero hablar de un operador político que era un cobrador de impuestos. Un cobrador de impuestos. Y dice en el versículo 13, y él salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en la casa de él, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con él y sus discípulos, porque había muchos de ellos que le seguían. Oiga, muchos de estos cobradores de impuestos le seguían al Señor. Creo que el Evangelio es para todos, incluso hoy para los políticos o los operadores políticos, porque precisamente Leví Mateo no era un político de tomo y lomo, pero sí era un operador político, un cobrador de impuestos. Y sabe, ellos para poder obtener todas sus riquezas, lo que hacían era cobrar un exceso por sobre aquellas cosas que debían de cobrar. Si ellos tenían que cobrar una cantidad, ellos ponían un exceso. Entonces la gente estaba cansado de ellos, porque como operadores políticos, ellos siendo del mismo pueblo, se hacían ricos a costa del sufrimiento de la gente. Y si hablamos hoy en día trayendo esta palabra al contexto de hoy, nos vamos a dar cuenta que en medio nuestro hay muchos operadores políticos y entre ellos tenemos a quienes, por ejemplo, nos dan
las noticias. ¿Sabía usted que aquellos que nos dan las noticias son operadores políticos? Son personas que trabajan directa o indirectamente para la política. Todo aquello que transmiten por la televisión es una información encauzada, llevada directamente hacia un querer político. Y es por eso que hoy en día estamos viviendo una contingencia política extraordinaria. Estamos viendo una maquinaria política a través de las informaciones que nos dan todos los días. Y yo quisiera mandar un saludo a todos los operadores políticos que están ahí en la televisión y en la radio y en la prensa, que se están enriqueciendo a través del sufrimiento de los más pobres. Tengan misericordia. Este mensaje es para ustedes. Están causando mucho dolor y tristeza en los corazones de las personas de los barrios más pobres. Hay gente que vive el día a día y no ganan los millones de pesos que ganan ustedes. Y hablo a los rostros de televisión, hablo a los señores políticos también, hablo a todos ustedes, incluso al señor presidente. ¿Sabía usted que si usted hace volver su corazón y si Jesús pasa por alrededor de usted, Él puede tener misericordia de usted? Jesús no vino solamente a los pobres. En esta palabra, Jesús llama a Mateo, a Leví, a Simón, ¿cierto? Más atrás llamó a Pedro, que era un simple pescador, pero acá en esta palabra, Él llama a Mateo, un operador político. Y Dios te puede llamar a ti para hacer la diferencia. Si estás en la política, si estás en las ciencias aquellas del arte de gobernar, quiero decirte que hay uno que gobierna por sobre ti, y ese es el Señor. No es posible lo que están haciendo hoy en día, por ejemplo, con el pastor José Salgado y su esposa. Están destruyendo a una persona que por años ha hecho un trabajo de recoger en su casa y con pocos recursos y hacer un trabajo de amor, de rehabilitar al pobre, al huérfano, de rehabilitar a aquellos que viven a través de una vida de miseria, que está sumida en la droga o en el alcoholismo. Lo que ustedes están haciendo hoy, siguiendo una pauta, detrás de un motor que está echado a andar en este mundo, están destruyendo a personas tan simples y humildes que levantan el espíritu de las personas donde viven. Me gustaría preguntarle a algún operador político o a alguna persona que está allí en los sets de televisión, ¿cuántos de ustedes han abierto su hogar para recoger dentro de su hogar a personas que están con capacidad de calle o con drogas o con alcoholismo? ¿Cuántos de ustedes han sacado dinero de su bolsillo para hacer algo sin que nadie lo sepa para su prójimo? Pues bien, quiero dejarles esta enseñanza. El pastor José Salgado llevaba un tiempo haciendo ese trabajo. Y claro, esta enfermedad de moda le pilló, le tocó, le contagió, y hoy en día todo el mundo hace leña del árbol caído. Y yo quisiera llevarte a la presencia del Señor. ¿Sabía usted que cada uno de nosotros va a dar cuenta por los hechos que hace, por las cosas que hace? Y quiero mandar un saludo a los ministros. Quiero mandar un saludo al presidente. Quiero mandar un saludo a todos los seres humanos. La salvación de Cristo está para todos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Jesús era tan grande y extraordinario? Porque Él no hacía acepción de personas.
El Evangelio de Jesucristo no es solamente para los más pobres, no es solamente para los que tienen una vida miserable. También el Evangelio es para aquellos que están en las altas esferas políticas y que tienen algún lugar allí. Mire, dice, y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de él, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús. O sea, los operadores políticos y todos aquellos que prestan servicios para llevar adelante una forma de gobierno, ¿verdad? Estaban allí. Y Jesús dice que comía con ellos y sus discípulos, porque había muchos de ellos que le seguían. Y al ver los escribas y los fariseos, los escribas y los fariseos eran religiosos que tenían influencias dentro del pueblo. Y decía, y al ver los escribas y los fariseos que comían con los pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y este es el saludo que les mando a ustedes, a los operadores políticos. Realmente sánense porque están enfermando a la sociedad, están enfermando los hogares, están enfermando a las personas a través de las leyes que están sacando, a través de las cosas que están maquinando, a través de todas esas cosas que ustedes están haciendo en secreto. Dios las ve, Dios sabe lo que ustedes están maquinando, Dios sabe que a través de toda esta influencia tan grande del coronavirus, detrás de esto ustedes están sacando unas leyes que aplastarán a las personas. Nos están privando de la libertad, nos están privando de nuestra humanidad. El otro día escuchaba a un operador político de allá de Vitacura, uno que se va a tirar de presidente, por supuesto, el próximo año quizá, cuando vengan las elecciones, y él decía así como muy bonito, decía, bueno, vamos a poner unas cámaras especiales que midan el calor de las personas, y son unas cámaras biométricas. Es curioso ver que a través de esto van a reconocer a todas las personas, el rostro de las personas, porque la gente ha puesto sus fotos, sus imágenes, todo en internet, en el Facebook, y van a reconocer todo eso. Y a través de poner estas cámaras especiales que uno veía como cosas del futuro, hoy en día las van a poner aquí en nuestros metros, en nuestras ciudades, y van a coartar toda nuestra libertad, van a coartar todos nuestros pensamientos, van a coartar todo lo que hagamos. Por eso en este tiempo es importante, señores operadores políticos, vuélvanse a Jesús, dejen de vender su alma, vengan al Señor, y vengan al Señor todas las personas. Despierten en este tiempo porque queda muy poco tiempo, estamos en un tiempo decisivo. Los tiempos bíblicos han venido en estos días a verse. Y aun cuando quizás no vengan días mejores, necesitamos entender que el Señor Jesús ha salido a caminar por nuestra ciudad, ha salido a caminar y ha salido a golpear cada puerta para decir, oye, yo estoy aquí. Recuerde una cosa, después de esta vida hay un juicio. Sigue la vida, continúa, pero todos nos vamos a presentar delante de Dios a dar
respuestas, a dar cuentas de lo que hemos hecho. Y este mensaje va para ustedes y para mí. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para con Dios y para con nuestro prójimo? Volvamos el corazón al Señor. Volvamos el corazón a aquel que nos conoce. Dios no hace acepción de personas. Y me gustaría ver una actitud diferente en nuestros operadores políticos. Me gustaría ver personas que ya no se venden, que ya no pueden seguir con la mentira adelante, sino que tienen un alma y que tienen un corazón y que ese corazón es entregado al Señor. Dios les bendiga en este día y esta es la palabra del Señor. Un abrazo para todos.